poco que echar afuera de la cabeza de todas estas chicas y decir, oye, pues que no, esto no va a suceder. Buah, es que me siento totalmente identificada porque a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, pues eso, que eran casi todos chicos. Y el entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es que mejores tu composición corporal, es decir, va a hacer que aumentes tu cantidad de masa muscular y va a hacer que disminuyas tu porcentaje graso. Pues una mejora en la estabilidad emocional fue lo primero que encontré. Como están un poco defectuosos, por así decirlo, ya un poco viejitos, dejan de producir estrógenos y esto es lo que ocasiona este problema de la densidad. Al final tienes que escuchar, la mujer tiene que escuchar a su cuerpo, ¿no? Porque sabemos que, esto lo dijo en una entrevista que hicimos a Alberto García, los hombres somos así a nivel hormonal, podemos estar más cansados, tal, pero somos más planos, pero las mujeres, diferentes hormonas, van variando, ¿no? Genial, y bueno, también hay distintos déficits calóricos, ¿no? No es lo mismo hacer un déficit calórico de un 15, un 10%, hacerlo uno de un 35, 45%, que hay gente que hace verdaderas locuras, ¿no? Cuando ve esa revista de pierde grasa rápida en 10 semanas. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en Fitness a 2 Podcast, el podcast en el que te daremos consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta tus abuelos. Yo soy Sergio Cruz. Y yo soy Quique Carmona. Y bueno, hoy tenemos, para variar, otra pedazo de entrevista, pero antes de ello, queremos recordaros que tenemos una cuenta del propio podcast, que es en Instagram, @fitnessa2 con número podcast, en la cual subimos todos los días una píldora diaria de los mejores momentos de todas estas entrevistas que estamos haciendo, que como sabéis, las subimos los jueves. Los lunes subimos un episodio en el cual Kike y yo pues hablamos sobre alguna temática relacionada con alimentación, descanso, psicología, etcétera, todo lo que tenga que ver con salud. Y bueno, también deciros que en el enlace de la descripción de nuestro Instagram tenemos la posibilidad de que tengáis un premio, ¿no? Si rellenáis una serie de preguntitas. Así que bueno, os animamos a ello porque es un premio muy, muy chulo. Y bueno, no me enrollo mucho más. Presento a la pedazo de entrevista que tenemos hoy, que es ni más ni menos que María Casas, profesora en AudioFit, profesora en ICNS y farmacéutica. Y bueno, la verdad es que tiene un conocimiento brutal. Y sin más, bienvenida, María Casas. Muchísimas gracias, chicos. Es un placer estar aquí con vosotros y aportar lo máximo posible a la audiencia. Genial, muchísimas gracias, María. Pues bueno, antes de nada, nos gustaría saber un poco, aparte de lo que he comentado, ¿no? ¿Quién es María, ¿no? Trayectoria, un poco cómo te defines. Bueno, a ver, María tiene una parte... María se dedica un poco a todo, no es una todoterreno. Bueno, he estudiado, como bien dice mi compañero, pues farmacia, la carrera de farmacia, y ahí descubrí un poco mi pasión en el mundo del fitness y la nutrición y empecé a estudiar un poco acerca de la nutrición. Me acuerdo que iba a la biblioteca siempre a leer libros de nutrición y ahí empecé un poco a despertar el interés por el entrenamiento, por la nutrición, la suplementación. Y a partir de entonces empecé a también ser asesora nutricional, a formarme en nutrición y también, pues eso, poco a poco, pues con el tema de entré en el equipo Power Explosive, formé parte de su equipo durante un par de años y luego un poco, pues cada uno se fue por su lado para crecer individualmente y nada, dedicarnos cada uno a lo nuestro, que yo quería focalizarme más en nutrición y hay algo que me apasiona especialmente de la rama de la nutrición, es la nutrición aplicada a la mujer deportista. Así que es un poco sobre lo que me gusta hablar y sobre lo que creo que vamos a hablar en esta entrevista, así que espero aportaros el máximo posible. De hecho, pues eso, soy formadora también en eso, en ICNS, AudioFit, porque una de mis grandes pasiones es un poco mostrar todo el conocimiento que he ido aprendiendo a lo largo de estos años y poder transmitirlo de la forma, pues lo que vosotros decís, que todo el mundo pueda entenderlo. Qué bueno, pues yo creo que esta va a ser una entrevista que va a complementar súper bien dos entrevistas que tenemos anteriormente, una es a Chusa San y la otra es Alberto García Bataller. Así que, bueno, después de escuchar esta pedazo de entrevista, si queréis complementar un poquito más esas dos entrevistas en relación con todo lo que tiene que ver con entrenamiento, alimentación en la mujer, vamos, 3 entrevistas brutales. Así que, bueno, Quique, vamos con la primera pregunta. Vale, María, nos has dicho ya que te apasiona el mundo de la nutrición, pero también vemos que entrenas bastante. Vemos en tus redes sociales, subes fotos entrenando, haciendo sentadilla a tope. Y bueno,
me imagino que algo que recibes es pan de cada día de las chicas que empiezan a trabajar contigo en asesorías, es que cuando le recomiendas entrenar fuerza, te dice, no, pero yo fuerza no, yo quiero hacer cardio, yo quiero tonificar, no quiero hacer fuerza porque me voy a poner como un tío. Todas esas chicas, ¿qué les dices? Pues siempre un poco hay que hacer una parte de educación nutricional y deportiva y desmontar todos los mitos que hay alrededor, pues, de este mundillo, ¿no? Porque al final no nos forman en ninguna parte sobre esto, entonces no tenemos por qué tener conocimiento de ello. También hay una influencia muy importante de, pues, la industria alimentaria y de las empresas de suplementación a la hora de vender productos, y crean, pues, ese tipo de bulos que, pues, hay un poco que echar afuera de la cabeza de todas estas chicas y decir, oye, pues que no, esto no va a suceder. Para que esto suceda, pues, a ver, que es que sí, aunque tú quisieses ponerte súper fuerte, sería algo que te costaría muchísimo, y aunque te metieses cualquier cosa para ayudar y fomentar este ambiente hormonal que sería propicio para desarrollar masa muscular, que sería algo que tendrías que tomar de forma exógena, porque de forma natural una mujer no va a desarrollar ese nivel de masa muscular que asocia con entrenar fuerza, ni muchísimo menos. O sea, la mujer va a estar con un desarrollo muscular limitado, primero a su genética y pues, a lo que es el sexo femenino por su ambiente hormonal. Entonces siempre les digo, oye, esto no va a pasar, no te preocupes, quédate tranquila, que es que aunque tú quisieras, esta frase siempre las tranquiliza, te costaría muchísimo, así que tómatelo con calma, que esto lo que te va a ayudar es a tener este tipo de imagen. Y le busco imágenes de chicas fitness que están un poquito más aceptadas y que gustan más a las chicas, para decir, oye, esto es lo que vas a conseguir, esto no es lo que vas a conseguir. Ahorita también te pueden ver a ti como propio ejemplo, ¿no? Tú entrenas con pesos pesados, haces pesos libres y estás, pues, un cuerpo estético, ¿no? Y además saludable. Claro, eso es. También les digo, a ver, yo es que suelo centrarme, pues eso, en modelos que les llamen mucho la atención para que ellas como que tengan la ejemplificación un poco más visual, pero sí, yo les digo que yo es lo que hago, o sea, que realmente, y además que yo a este punto he llegado con mucho tiempo de esfuerzo y dedicación, y yo quiero ponerme más fuerte y aún así me cuesta una barbaridad. Entonces les digo, no os preocupéis, que ese no va a ser el problema. ¿Puedes comentar cómo empezaste tú en el gimnasio, María? Bueno, yo empecé por motivos estéticos, realmente, porque no me gustaba mi cuerpo, y me acuerdo que tuve una charla con un amigo que me cambió mucho el chip, que me acuerdo que en ese momento me enfadé muchísimo con él. Cuando te dicen las verdades y duelen, a ver, lo agradeces después, pero yo me enfadé muchísimo y me dijo, mira, tienes dos opciones, o bien te aceptas tal y como eres, o bien haces algo para cambiarlo, pero no te puedes estar quejando eternamente. Entonces, claro, yo me quejé en ese momento otra vez y dije, pero es que no sé qué, y empecé a poner excusas, lo típico que intentas autojustificarte, y me hizo pensar y dije, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Me enfadé con él y dije, pues lo voy a hacer. Entonces empecé a entrenar. Yo había empezado a entrenar previamente, pero no me había gustado nada porque yo tenía una fuerza cero, o sea, una forma física terrible. Entonces, nada, yo lo dejé, estuve 6 meses, pero haciendo nada y menos, y dije, venga, voy a darle otra oportunidad y voy a darle a saco, y esta vez en un gimnasio y no sé qué, porque yo lo hacía en el sótano de mi casa y bueno, no era demasiado motivante las cosas como son. Y al principio nada, que no sabía hacer 20 sentadillas con mi peso corporal sin asfixiarme. Y las zancadas era como lo peor del universo, o sea, fue un proceso súper lento, progresivo y un aprendizaje continuado. Me acuerdo que me volvía loca la gente del gimnasio. Haz esto, haz lo otro. La gente me decía cosas contrarias, no paraban de corregirme y era como súper abrumador porque tú no sabías a quién hacer caso y no sabías de qué información agarrarte. Entonces ya fue cuando conocí a Power Explosive y ya fue un poco cuando empecé a decir, creo que este chico dice las cosas con bastante sentido, así que me voy a dedicar a escucharle a él y ya está, porque es que si no me voy a volver loca. Y bueno, también esto, lo de la nutrición que os he comentado, que me pasó durante la carrera, fue también un poquito a raíz de que yo empezase a entrenar, porque yo quería saber cómo alimentarme adecuadamente porque no tenía ni idea. Entonces nada, empecé el gimnasio. Empecé también a estudiar nutrición y a complementar esos estudios con lo que decía David acerca del entrenamiento, porque yo no tenía ni idea y eso fue como un poco mis inicios.
Me han encantado las cosas que has comentado, María. La primera de ellas es ese proceso, ¿no? Seguro que muchas chicas y muchos chicos dirán, joder, pues es que, fíjate, María, el cuerpo que ha conseguido, tal, pero es que no se dan cuenta que todo eso tiene unos comienzos en el cual todos nos hemos sentido en muchos momentos, por así decirlo, inútiles, porque es que no nos salía ningún ejercicio, nos cansábamos a la mínima, perdíamos el equilibrio, pues eso, con la zancada, con todo. Y dar ese mensaje a la gente, ¿no? Sobre todo a gente que está comenzando, que este proceso es completamente normal, pero completamente normal. De hecho, es que, vamos, es hasta útil porque es necesario para seguir aprendiendo. O sea, no creas que ahora cuando ves a María lastrarse con kilos endominadas, que eso también es una cosa que ya es rarísimo verlo en chicas, por desgracia, cuando lo pueden hacer perfectamente, no creéis que esto ya lo ha conseguido de la noche a la mañana. O sea, esto implica un esfuerzo brutal. Y luego, ya hilando un poco con todo esto que has dicho, María, yo muchas veces me encuentro con que en los gimnasios el 90%, el 95% son chicos. Y es que cuando hablas a veces con las chicas, y dices, pero ¿por qué no vas al gimnasio, tal, no sé qué? Si acaso van más a clases colectivas en las que hay muchas más chicas que chicos, y dices, ¿por qué no vas al gimnasio, entrenas con fuerza, tal? Dices, pues es que, bueno, me siento incómoda, no sé entrenar, me siento observada, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me gustaría también preguntarte un poco por tu experiencia acerca de eso, cómo la afrontaste y qué consejos le darías a esas chicas que nos están escuchando y un poco se encuentren con esta situación. Buah, es que me siento totalmente identificada porque a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, pues eso, que eran casi todos chicos. Y yo me acuerdo que iba por las tardes, que aquello estaba a reventar y encima de los típicos bodybuilders hasta arriba de todo. Y claro, yo estaba súper abrumada y me sentía pues ridícula porque me costaba hasta caminar. O sea, era yo un despojo de ser humano. Entonces, claro, yo sentía que todo el mundo me estaba mirando, que lo estaba haciendo mal, que todo el mundo me estaba juzgando, pero es que la realidad es totalmente contraria. O sea, las chicas tendemos a darle muchas vueltas a las cosas, porque un chico dice, bueno, me están mirando, pero me da igual, o sea, paso de ello. Pero es que primero, ni te están mirando porque esos bodybuilders, esa gente que es muy experta, que está ya muy desarrollada, que está muy a otro nivel, está tan pendiente de su propio entrenamiento que es que no ve nada más y en ver sus poses, en ver su tono muscular, en ver, o sea, está inmerso en su propio entrenamiento o en hablar con el compañero, o sea, si es que realmente no nos estamos fijando, o sea, yo ahora que estoy también desde el otro punto de vista, es que no te fijas en la gente a menos que haga una burrada que meta pues un peligro, pues eso, inminente, decir, oye, esta persona se va a dar una leche o lo está haciendo terrible y se va a hacer daño. Pero en el caso de empezar y estar haciendo los ejercicios que nadie te está mirando, realmente todo el mundo está a su bola. Entonces, esto es como una falsa creencia que tú te sientes inseguro o insegura en este caso y crees que la gente te está juzgando, te está evaluando, pero eso no es verdad. O sea, la gente está a su rollo, la gente pasa de ello. Entonces, yo como consejo es que intentes también un poco aislarte de ese pensamiento y aislarte en general del gimnasio, que te centres en lo tuyo como hace el resto de personas y que te focalices en entrenar, en hacer tus ejercicios, que no te dé vergüenza ni pedir cambiarte con otra persona, ni pedir una mancuerna, ni pedir una barra. O sea, tú tienes el mismo derecho que cualquier otra persona porque todo el mundo ha empezado. Entonces, yo también pensaba, por ejemplo, es que no le voy a pedir cambiarme porque esta persona está avanzada y yo soy una mierdecilla. Tú tienes el mismo derecho a entrenar que cualquier persona, entonces tú puedes pedir, por ejemplo, una cosa tan tonta como, oye, ¿te importa que nos cambiemos mientras tú descansas? Perfecto, no pasa nada, esas cosas tienes que hacerlas y no puedes ponerte límites a tu entrenamiento. Entonces, ir a lo tuyo, esforzarte en progresar, en hacer el ejercicio bien y ya con el tiempo irás progresando, irás mejorando. Tener mucha paciencia porque esto no sucede de la noche a la mañana. Yo he tardado... O sea, yo llevo 6 años entrenando, entonces esto es algo que es un proceso. Totalmente. Yo creo que también muchas veces como que nos damos más importancia de la que realmente tenemos, ¿no? Luego la gente realmente va a su bola y pasa Exacto. de nosotros. Pero bueno, María, te he preguntado acerca de eso, de cómo afrontar esa situación, sobre todo cuando tienes menos nivel y te crees más torpe que la mayoría. Pero luego aquí, en relación ya con las chicas, también nos encontramos en el gimnasio esas situaciones. Sabemos esas miradas, ¿no? Esas miradas que normalmente vienen de otros hombres y que sabemos que muchas veces a las chicas las hacen sentir muy incómodas y que esto incluso llega a ser como un motivo para que esa chica no vaya al gimnasio y se beneficie de todo lo bueno del entrenamiento de fuerza. No sé qué consejo le podrías dar
a esas chicas que pues, se encuentren en esta situación y esto suponga un freno a la hora de ir a entrenar al gimnasio? Bueno, a mí por suerte, o bien que soy una empanada y que todo es posible en esta vida, que yo no me he enterado que me haya pasado, o sea, yo no he pasado por esa situación de sentirme incómoda o observada ni nada. También es cierto que yo siempre suelo tender a ir mucho a mi bola, me pongo mi música y desconecto, que es algo que le podría decir a una chica que ignore todo eso y que se centre en lo suyo, que realmente no tiene ningún sentido ponerse a pelear porque es que te va a pasar, o sea, si te pasa una vez te va a pasar dos y tres. Entonces, son cosas que pasan, realmente no sé qué podría recomendar, que se aislasen y que se centrasen en lo suyo porque no merece la pena echar atrás todos los beneficios que puede tener entrenar fuerza porque un chico te esté mirando. O sea, yo qué sé, tómatelo como un cumplido, en plan, mira qué guapa soy y que me está mirando, ¿sabes? No creo que, y si hay un tío que se está pasando de vueltas en plan mirándote lascivamente, pues le sacas el dedito y ya está, ¿sabes? Y ya verás cómo no te vuelve a decir nada. O le pones un careto súper raro y seguro que no te vuelve a mirar. Qué bueno, totalmente. A mí me encanta esto, María, porque, joder, yo creo que es cierto que se da más de los chicos a las chicas, pero que al final también hay chicas que miran a chicos y hay que afrontarlo un poco, es sobre todo la manera un poco de interpretarlo, ¿no? El restarle importancia, obviamente, salvo que haya ya algo muy excesivo, que entonces ahí pues le tengas que soltar el dedito o algo más, pero obviamente yo creo que lo mejor es eso, hay una frase muy buena que es no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Exacto. Yo creo que que tenemos el consejo para las chicas que entrenen, que se aprovechen los beneficios del entrenamiento de fuerza, que vaya progresando poco a poco y que si notas algo así un poco, si ves que es muy excesivo, di algo, pero si no, realmente lo mejor es que es pasar del tema. Sí, sí. O sea, no dejes que nadie te frene. Es que no puedes dejar que nadie te limite ni que nadie te deje progresar por algo que realmente es una nimiedad, es una tontería. Entonces, a menos que se pase la raya, lo dicho, pues tú siga lo tuyo y a muerte con tu progreso y ya está. Qué bueno, María. Bueno, pasamos a la segunda pregunta, María. Hablando sobre el entrenamiento de fuerza, ya hemos hablado cómo hacerlo, cómo evitar esas incomodidades, pero ¿cuáles son los beneficios realmente de entrenar fuerza? Bueno, realmente es que entrenar fuerza es bueno para absolutamente todo, porque al final el entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es que mejores tu composición corporal, es decir, va a hacer que aumentes tu cantidad de masa muscular y va a hacer que disminuyas tu porcentaje graso. Todo lo que implique un desarrollo muscular está directamente relacionado con una mejora en el estado de salud y con un montón de protección frente a muchísimas enfermedades. Entonces, el entrenamiento de fuerza va a ayudar a que tu metabolismo mejore, sea más eficiente, utilice todos estos nutrientes que estás incorporando con los alimentos de una forma más eficiente. Luego también tu ambiente hormonal va a estar más equilibrado y va a funcionar todo mejor. Tus ciclos menstruales van a ser más regulares, va a contribuir a que no tengas síndrome premenstrual o que los síntomas que sueles tener en el síndrome premenstrual, que es como estos síntomas que aparecen antes de la regla, pues se disminuyan. También va a mejorar tu estado anímico, va a hacer que la incidencia de depresiones, también los antojos se reduzcan de forma radical. O sea, es muy raro que, por ejemplo, estés entrenando fuerza y estés pensando en una hamburguesa o en comer en general, pero también va a reducir el hambre, también va a hacer como que todo funcione y se encuentre totalmente regulado y en equilibrio, o sea, como que contribuye al estado de salud en general del cuerpo. También va a hacer que, pues eso, tu capacidad no solo de fuerza, sino otras actitudes físicas mejoren, pues tu resistencia, tu velocidad, vas a ver que eres capaz de más cosas, que puedes hacer muchísimas más cosas que antes no podías hacer. Vas a poder ir a por el autobús sin asfixiarte, vas a poder subir y bajar escaleras sin echar el corazón por la boca. O sea, es que vas a ver que va a mejorar muchísimo tu estado de salud en general a medio y a largo plazo. Entonces, además, fuera de todo esto de la salud, también te vas a ver muchísimo mejor. La mejora de la composición corporal al final dirige hacia un cuerpo estético. Y un cuerpo estético es algo que socialmente está aceptado y que realmente es atractivo tanto hombres como para mujeres. Y no está directamente relacionado con una mujer musculosa y súper fuerte y varonil, sino con una imagen femenina, bonita, o sea, como la imagen típica que queremos todas las chicas de estar fuertes, firmes y tonificadas, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que ayudaría a conseguir entrenamiento de fuerza y, pues eso, también un equilibrio mental, que es algo que muchas veces se descuida y es
fundamental para que todo el resto de cosas funcionen. A ti personalmente, ¿cómo lo has notado? ¿Cómo has experimentado cuando empezaste a hacer entrenamiento y antes no lo hacías? ¿Cuáles fueron los cambios que se mostraron en ti? Pues una mejora en la estabilidad emocional fue lo primero que encontré, o sea, esa sensación de bienestar, de querer desconectar para olvidarme de todo. El gimnasio era como mi vía de escape frente a absolutamente todo, y es que yo buscaba ir a entrenar pues para encontrarme bien y para tener esa sensación de decir, guau, es que me siento tan bien conmigo misma por esta sensación de felicidad que hace el entrenamiento, porque tú liberas al final endorfinas. Y también por esa satisfacción personal de decir, oye, me he propuesto una cosa y lo estoy cumpliendo. Y, a ver, sinceramente, el primer año yo no noté apenas cambios físicos. Eso que generalmente, por ejemplo, en hombres están las ganancias del novato que son impresionantes. Y al principio, pues, se cambia muchísimo, tanto físicamente como en términos de fuerza. Pero yo es que partía de un nivel lamentable físicamente. Entonces, claro, yo físicamente no me vi muchos progresos, si yo soy sincera, pero sí que me ayudó un poco a hacer el cambio de mentalidad frente a estilos de vida que llevaba que no eran adecuados. Entonces, mentalmente supuso un cambio importante en mi vida, y luego el cambio físico fue más progresivo, y también un poco cuando empecé a entrenar en condiciones y a tener un poquito de fondo. También me ayudaba, pues eso, que me acuerdo que yo iba por el autobús, que me acuerdo que yo vivía en un sitio que pasaba el autobús cada hora. Entonces, claro, no podía perder el autobús, y cada vez que iba a por el autobús y iba corriendo es que me asfixiaba muchísimo. Decía, jo, es que, madre mía, como si hubiese ahí corrido una maratón, y luego ya no me costaba. O sea, iba tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Y lo mismo, lo de subir y bajar escaleras de la universidad, me acuerdo que había 200 millones de plantas y subir y bajar era como terrible, ¿eh? O sea, sobre todo las subidas era como, Dios mío, es que parece que acabo de, yo qué sé, estar en hacer el test de resistencia de Cooper y estoy echando el pulmón por la boca, o sea, terrible. Entonces sí que me ayudó en ese sentido. Genial. ¿Y puedes comentar también el hecho de cómo afecta la fuerza, la densidad ósea? Y bueno, y que menciones un poquito qué pasa cuando entra la menopausia, qué pasa en el cuerpo de la mujer y la importancia del entrenamiento de fuerza en ese aspecto. Vale, el entrenamiento de fuerza lo que hace es generar un estímulo a muchísimos niveles en el cuerpo. Uno de ellos es sobre la densidad ósea. El hueso está todo el rato en constante formación, destrucción, por así decirlo. Entonces, el equilibrio de que va hacia a la formación y beneficia a que la densidad aumente es el entrenamiento de fuerza a través de un estímulo que genera el propio entrenamiento de fuerza por una serie de receptores que captan este estímulo, envían señales al cerebro y el cerebro envía otras señales al hueso para que aumente la mineralización de los huesos como respuesta de adaptación a este estímulo que está recibiendo. Entonces, esto es súper beneficioso porque hace que nosotras partamos de una capacidad de mineralización y densidad ósea lo suficientemente alta para que cuando llegue la menopausia, que por la caída estrogénica, los estrógenos también se encargan de contribuir a la mineralización ósea. Entonces, cuando los estrógenos disminuyen, la capacidad de mineralización del hueso disminuye muchísimo. Entonces, hay un cambio súper abrupto a la baja cuando llegamos a la menopausia. Es algo que es totalmente irreversible. Entonces, una vez llegado a este punto, si nosotros partimos de un umbral más alto, no bajaremos lo suficiente como para generar una sintomatología. Esta bajada va a ser inevitable, pero si conseguimos que esté por encima de determinados niveles umbrales, tendremos una osteoporosis, pero no sintomática, que eso es lo que buscamos, porque al final la menopausia es algo que es como consecuencia del propio envejecimiento y de pues, los cambios hormonales asociados, pues eso, a la falta de óvulos y también a el funcionamiento de los órganos en general. En este caso, los ovarios funcionan peor, entonces no ovulas, te quedas sin óvulos y aparte no, los ovarios son los que segregan los estrógenos. Entonces, como están un poco defectuosos, por así decirlo, ya un poco viejitos, dejan de producir estrógenos y esto es lo que ocasiona este problema de la densidad ósea. Como al final el entrenamiento de fuerza lo que hace es un poco, por eso siempre se dice, ¿no? Cuanto antes empieces mejor, porque vas a tener más en recámara, por así decirlo, para cuando llegue esa menopausia, ¿no? Para que así no acabe generando esa sintomatología que has comentado. Y bueno, María, queríamos pasar a una pregunta. Creo que esta pregunta es muy potente y muy interesante. Tú ya algunas de tus formaciones la has comentado, que es cómo priorizar el entrenamiento en función de la etapa del ciclo menstrual, ¿no?
pues sabemos que por esa variación de estrógenos, progesterona, otras hormonas, puede ser más interesante entrenar a repeticiones más bajas, con más peso, o al contrario, ¿no? Incluso incluir el ejercicio el entrenamiento cardiovascular. Un poco, ¿qué orientaciones podrías dar a todas esas chicas que nos están escuchando? O bueno, o entrenadores, por supuesto. Vale, a ver, así como resumen, el ciclo menstrual está dividido en 3 fases. La folicular, que es cuando se forman los ovarios, o los óvulos en los ovarios para liberarlos y que se produzca la ovulación, que es la segunda fase, y luego después de la ovulación pasa lo que es la fase lútea, que es el transcurso del óvulo por las trompas de falopio hasta que se degrada, y también durante esta fase hay pues un cambio a nivel del endometrio, que es como la pared que recubre el útero por dentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se está formando y desarrollando los óvulos en la fase folicular, los estrógenos son muy elevados y los estrógenos ayudan a que se pueda producir bastante fuerza, y también generan una mayor capacidad pues para tener una mayor resistencia a cargas elevadas. Entonces, en las primeras etapas del ciclo menstrual, lo que yo suelo recomendar es que se opte por entrenar más enfocada a la fuerza, con repeticiones un poquito más bajas, y también durante la ovulación, cuando hay el pico estrogénico máximo, ese sería un momento ideal para sacar récords personales, porque es cuando más fuerza puedes producir. ¿Qué es lo que pasa? Los estrógenos tienen una desventaja, que es que aumentan el riesgo de lesión. Entonces, simplemente para paliar este aspecto negativo, lo que podemos hacer es ejercicios de movilidad, calentamiento, aproximación, asegurar la técnica para poder, pues eso, asegurar que se genere un récord personal, pero que a la vez esto no suponga ningún riesgo osteoarticular ni muscular para la mujer, porque el riesgo generalmente es a nivel articular, por el tema de la influencia que tienen los estrógenos sobre el colágeno, que lo degradan. Entonces estás como un poquito más expuesta a poder lesionarte. Entonces, en esta etapa, en la fase folicular, además una mujer se lo va a notar, en el momento en el que le llega la regla se va a notar con muchísima más fuerza y va a sentir que es capaz de levantar más pesado. Entonces, en este punto del ciclo menstrual sí que recomiendo que entrenen más fuerza, a repeticiones más bajas y que se focalicen un poquillo en ello. Luego, después de la ovulación, durante la fase lútea, podemos distinguir 2 pasos, ¿vale? El primero, que es cuando está la progesterona muy elevada, porque el óvulo se acaba de expulsar y libera mucha progesterona. La progesterona es cierto que no contribuye a la fuerza, pero contribuye a una mejor recuperación. Entonces, durante esta etapa del ciclo menstrual podemos aumentar la frecuencia de entrenamiento y el volumen de entrenamiento. Sin embargo, la fuerza ya no es tan intensa como podía ser en otras etapas. Entonces, sí que yo disminuiría la fuerza, el trabajo de fuerza, en cuanto a que disminuyas las cargas. No quiere decir que no entrenes con pesas ni que entrenes pesado, o sea, no quiere decir que cojas las pesas de colores, ni muchísimo menos, y que te pongas a hacer pues body pump, no. O sea, quiere decir que disminuyas un poquito la carga y que adaptes el entrenamiento un poquito a esta situación. Y luego, en la última etapa de la fase lútea, ya como hay una caída hormonal a nivel general, sí que se recomienda que haya una mayor prioridad hacia el ejercicio cardiovascular, que la intensidad no puede ser tan elevada, pero el volumen puede seguir siendo elevado porque te vas a recuperar bien, y luego la fuerza que sea también menor. Esas serían como las recomendaciones básicas que podría dar para una mujer, y eso, que priorizas el ejercicio cardiovascular en este punto. Pero bueno, al final yo siempre digo que, oye, que si no entrenas, es mejor que entrenes sin tener en cuenta nada del ciclo menstrual, pero es cierto que cuando ya llevas un tiempo y, oye, al final tienes que escuchar, la mujer tiene que escuchar a su cuerpo, ¿no? Porque sabemos que, esto lo dijo en la entrevista que le hicimos a Alberto García, los hombres somos así a nivel hormonal, podemos estar más cansados, tal, pero somos más planos, pero las mujeres, diferentes hormonas, van variando, ¿no? En función de la etapa del ciclo. Y está claro que al final, pues si le das a tu cuerpo lo que en ese momento le puede favorecer más, pues más provecho sacarás de ello, ¿no? Y probablemente pues mejor se sienta y se encuentre la mujer que está entrenando, ¿no? Y en cuanto a nivel de alimentación, María, ¿también podrías dar alguna pequeña pauta en función de esa etapa del ciclo? Vale, podríamos resumirlo de esta forma. Durante la fase folicular puedes subir los carbohidratos y durante la fase lútea puedes ir subiendo las grasas. Esto se podría resumir de esta forma. Las proteínas más o menos se mantienen estables, el aporte de proteínas siempre debe ser más o menos el mismo.
Pero sí que es cierto que durante la fase folicular, por la presencia de los estrógenos ayudan a que tú utilices mejor los carbohidratos como fuente energética. Entonces, en este punto tú te aprovechas de esta ventaja a nivel hormonal. Y luego, como los estrógenos van cayendo, ahí, cuando caen en la fase lútea, ya es interesante que priorices las grasas. Además, las grasas también van a ayudar a la mejora del ambiente hormonal, van a ayudar también a ese componente antiinflamatorio fundamental de cara a la aparición de estos síntomas tan molestos a nivel de premenstruación, y eso podría ayudar bastante. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, pues al final, pues esto se recomendaría en casos muy puntuales, en mujeres con síndromes premenstruales súper acentuados, y lo que tú dices, un poco escuchar a cada mujer, porque cada mujer es un mundo, incluso dentro de cada mujer, cada ciclo menstrual puede llegar a ser diferente. Entonces, bueno, podemos coger estas recomendaciones como pautas generales y luego un poco adaptarlo, individualizarlo, atendiendo al tipo de mujer, también actividad física que realice, porque no es lo mismo si entrena fuerza que entrena pues carrera, que son deportes un poquito más de resistencia, que en este caso necesitarían pues un poquito más de carbohidratos, por ejemplo. Entonces, pues habría que adaptarlo a ese contexto. Independientemente de lo que es óptimo o no es óptimo, yo siempre recomiendo que busquen la sostenibilidad en la dieta y que busquen aquella proporción de macronutrientes con la que se sientan cómodas. Hay mujeres que les gustan más las dietas altas en carbohidratos y hay mujeres que les gustan más las dietas altas en grasas. Entonces, un poco adaptarse, a menos que tenga una patología, que tenga una resistencia a la insulina y que no tolere bien los carbohidratos. En ese caso, por ejemplo, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico sí que se recomiendan dietas altas en grasa en caso que tengan esta resistencia a la insulina. Y luego las proteínas altas, pues eso, de 2 a 2,4 en función del objetivo y la mujer, gramos de proteína por kilogramo de peso sería suficiente, y luego los carbohidratos y las grasas como buenamente te parezca. Buen resumen. Sí. Vaya, le ha hecho una guía perfecta para la chica que quiere empezar, vaya. Pues María, ahora pasando a otro tercio de la entrevista, queremos hablar un poquito sobre el tema de la pérdida de grasa, ¿no? Me imagino que también te llegarán muchas chicas diciendo, oye María, que quiero perder grasa, que no me gusta cómo me veo en el espejo, y te harán una pregunta muy frecuente que a Sergio y a mí también nos la han hecho, oye, que yo me quiero quitar esto, ¿no? Y se selecciona una parte del cuerpo. Normalmente en los hombres suele ser más la barriga cervecera, y en las mujeres suele ser pues la cartuchera, ¿no? Que se forman en la cadera, en los glúteos y tal. ¿Tú a esas chicas qué le dices cuando te preguntan eso? Que tengan mucha paciencia, porque eso es lo último en irse. O sea, yo a veces quedo como un poco la mala de la película, porque yo les digo lo que necesitan oír, no lo que quieren oír. O sea, porque de nada me sirve decir, no, pues haces estos ejercicios así de patadas de glúteo, con banditas y todo eso, y se te va la grasa localizada. No, es una mentira como un piano. Entonces, claro, yo siempre digo, mira, si quieres perder grasa de esa zona, por desgracia, porque eres mujer, lo vas a localizar más en esa zona. Y esa es la última en irse. Entonces, tienes que tenerlo metido aquí en la cabeza, porque yo me acuerdo que cuando empezaba, pues tenía ese objetivo de quitarme la grasa de esa zona específica. Yo era una chica muy delgada y quería eliminar esa grasa, pero es que, claro, no era consciente de que primero necesitaba una cierta base de masa muscular y segundo, que esa grasa era la última y es la última en irse. Entonces, esto tienes que metérselo en la cabeza a fuego para que la mujer no se crea o se genere falsas expectativas frente a lo que puede conseguir o no puede conseguir. Si ella cree, no, pues hago durante 3 meses estos ejercicios o 3 veces a la semana estos ejercicios y ya, pues qué sé yo, en 1 mes, 2 meses ya me lo quito. No, o sea, ni en 2 o 3 años. O sea, necesitas mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchísima disciplina e ir cambiando esa composición corporal, que será de forma muy progresiva. Entonces, siempre mentalizarlas, que decir, mira, esto no funciona así, no se puede perder grasa de forma localizada. Se pueden hacer ejercicios específicos que te ayuden a cambiar la forma de tu musculatura y tal. Hombre, evidentemente, si quieres desarrollar una pierna, tienes que entrenar pierna, pero no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana y no vas a poder como decir, vale, tengo de target eliminar la grasa de las cartucheras y lo voy a eliminar haciendo estos ejercicios. No, eso no funciona así. Tienes que perder grasa de forma generalizada y luego ya incidir sobre la zona concreta. Existen tratamientos estéticos y demás que pueden contribuir, pero todo en el medio plazo y en el corto plazo. En plan, como mucho te dura 2 semanas, pero si no tienes bien asentado la base nutricional y entrenas fuerza, al final
Esto es como quien se hace una liposucción. Quien se hace una liposucción se quita la grasa, pero si sigue comiendo mal y si sigue sin entrenar, pues al final esa grasa vuelve. Pues lo mismo con este aspecto. Eso es, no hay caminos cortos ni ningún truco que te vaya a hacer llegar antes. Al final, Exacto. ¿puedes explicar un poquito, muy brevemente, lo que es la pérdida de grasa y cómo se consigue muy brevemente? Y después hacer una matización, si es que la hay, entre chicos y chicas. Vale, vamos a ver. La pérdida de grasa consiste al final en la reducción del porcentaje graso, que es el tejido adiposo que se puede encontrar localizado pues, a nivel subcutáneo o visceral. Grasa subcutánea, la que puedes pellizcar. Grasa visceral, la típica barriga cervecera dura que no puedes pellizcar. Eso es la grasa más típica de los hombres porque nosotras las mujeres, mira, en ventaja tenemos los estrógenos que nos protegen a nivel cardiovascular. Esto cambia la menopausia, como os he dicho antes, pero bueno, en primera instancia sí que tenemos esa protección. Entonces, lo que hacemos durante el proceso de pérdida de grasa es necesario, primero, para que esto se dé, o sea, para tú generar el estímulo para perder grasa, tienes que entrenar, pero lo más importante es generar el déficit calórico. Se puede generar a través de la alimentación y a través del entrenamiento. Lo ideal es que haya una combinación de ambos. Yo soy muy partidaria de siempre priorizar el entrenamiento y lo que es la actividad física diaria frente a recortar demasiado sobre la dieta, porque al final generas como una bioenergética más favorable, la mujer tiene más energía y favorece a que rinda mejor en los entrenamientos, tenga mayor vitalidad, pueda comer bien, entonces generas un bucle que es positivo. Si es lo contrario, que es comes poco, te encuentras cansada, rindes menos, entonces tienes que comer menos y eso es el bucle negativo al que no queremos llegar. Entonces, pues en el proceso de pérdida de grasa lo que vas a hacer es progresivamente reducir tu tejido adiposo en base a utilizar las reservas de energía que tiene el tejido adiposo en situaciones de déficit energético. Entonces, el cuerpo en esta situación dice, ¡guau, es que me falta energía! ¿De dónde la saco? Pues del tejido adiposo. A ver, utiliza otros sustratos, pero luego va al tejido adiposo. Eso es cómo funcionaría. Esto funciona igual en hombres y en mujeres, exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de progresión no está tan sujeto al sexo, sino al individuo. Entonces, evidentemente siempre va a haber cambios entre la respuesta de cada sujeto, es decir, no se puede, lo típico de, es que esta vecina mía ha hecho tal y yo quiero hacer lo mismo para ver si me funciona. Eso no funciona porque, no por nada, sino porque tu vecina tiene una serie de condiciones, tiene una serie de historia, tiene una serie de actividad, igual se dedica a otra cosa, lleva entrenando 3 años, en fin, que es que tienes que saber muchísimas cosas sobre su contexto antes de determinar si te va a funcionar lo mismo que ha usado ella. En mujeres y hombres no hay diferencia. El ambiente hormonal no va a hacer que la mujer sea más susceptible a ganar grasa. Es cierto que en proporción, a nivel biológico, tiene mayor porcentaje graso, porque al final necesitamos como favorecer, si os dais cuenta, la grasa se acumula en la zona de los glúteos, en las caderas, porque es la zona donde se va a encontrar el desarrollo embrionario, ¿no? O sea, para aportar energía en caso de que haya una fecundación y demás. Entonces, claro, a nivel biológico tiene su explicación, pero eso no quiere decir que esté más limitada a la hora de perder grasa. Entonces, la respuesta va a ser exactamente igual. Simplemente, pues, se tendrá que adaptar según la evolución individual y respuesta personal de cada sujeto. Genial. Y bueno, también hay distintos déficits calóricos, ¿no? No es lo mismo hacer un déficit calórico de un 15, un 10%, a hacerlo uno de un 35, 45%, que hay gente que hace verdaderas locuras, ¿no? Cuando ve esa revista de pierde grasa rápida en 10 semanas. Entonces, ¿hay alguna relación con hacer un déficit calórico muy grande y el ciclo menstrual? A ver, sí, obviamente cuanto más agresivo sea el déficit calórico, más agresivas van a ser los cambios y adaptaciones que genere el cuerpo en respuesta a este tipo de estímulo que estás mandando al cuerpo, porque el cuerpo todo el rato se está defendiendo frente a las diferentes circunstancias a las que se somete. Si tú generas un déficit progresivo, las adaptaciones generadas no van a ser tan bruscas porque el cuerpo va a decir, vale, tengo un déficit calórico, pero estoy chill porque voy a ir progresivamente y, bueno, tengo reservas. Pero si tú haces un déficit súper agresivo de forma totalmente abrupta, al final lo que va a hacer el cuerpo es adaptarse e intentar que el cuerpo no se muera de hambre, ¿no? O sea, asegurar un poco la supervivencia del individuo. Esto tiene también repercusiones, sobre todo en el medio plazo, a nivel del ambiente hormonal, porque si tú no tienes la energía suficiente para mantener el cuerpo funcional y
sano, pues evidentemente el cuerpo empieza a prescindir un poco de procesos vitales que no son tan importantes. O sea, no es tan importante, pues eso, tener el ciclo menstrual con respecto a poder respirar, que la circulación vaya bien, que el corazón siga latiendo, ese tipo de cosas. Entonces, al final se prescinden de procesos hormonales relacionados con el tema de la sexualidad y demás. Entonces sí que es cierto que los niveles estrogénicos bajan, la dopamina, la serotonina, entonces generan una serie de cambios que hacen que haya distintas modificaciones en el ciclo menstrual. Generalmente, cuando el déficit es súper agresivo, que yo de verdad no sé cómo son capaces de hacerlo, porque yo es que no podrías mantenerlo en el tiempo, pero hay gente con una fuerza de voluntad impresionante para hacer este tipo de cosas, pero vamos, que desaparece el ciclo menstrual porque evidentemente no tienes estrógenos, no puedes ovular, hay un desequilibrio hormonal brutal, no respondes también a la alimentación y al final entras en un bucle autodestructivo que está perjudicando muchísimo a tu salud. También estás perjudicando a tu mineralización ósea, porque recordamos que los estrógenos también están implicados en favorecer la densidad de los huesos. Entonces, al final también tu estado anímico se ve perjudicado porque todos estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, también se ven alterados. Entonces, eso también genera cambios negativos en la mujer. Y bueno, pues al final es como entrar en el bucle de la autodestrucción, básicamente. Lo que tienen que entender las chicas es que si tú a tu cuerpo le sometes a un estrés, y en este caso un déficit calórico muy agresivo para perder grasa, el cual él lo interprete como una amenaza hacia tu vida, tu cuerpo va a decir, si no puedes ni tener tu propia vida, ahora mismo tampoco vas a poder dar vida. Entonces Exacto. voy a cortar el proceso de la menstruación. Primero me interesa llevar toda la energía a salvarte a ti. Y luego ya volveremos a pensar en si dar vida, ¿no? Pero es que al final es así de sencillo como el cuerpo de la mujer en este caso lo acaba interpretando, ¿no? Un estrés, en este caso por el déficit calórico, y el cuerpo se pone en alerta y corta procesos fisiológicos secundarios, ojo, entre comillas, porque es muy importante, la alteración a nivel de salud que se produce es brutal. Y yo creo, María, y esto lo has comentado durante la entrevista un par de veces, la importancia, ¿no? De que, oye, que aunque empieces a entrenar por el físico, que yo creo que el 99% de la gente empieza a entrenar por eso, es muy importante ampliar ese foco, ¿no? Ese, como yo digo, ¿no? Es como si tuvieras una linterna y estás apuntando solo a un objetivo y no ves todo lo demás. Si amplías el foco de esa linterna, empezarás a ver que cuando empiezas a entrenar, habrá cambios incluso no visibles, como hemos dicho, de mejorar la densidad mineral ósea y todo esto, sino que cosas del día a día, pues que te cuesten menos, que al final te hagan más fuerte. Tampoco solo centrarte en perder grasa, sino en hacerte más fuerte, que eso es lo que va a hacer que de mayor puedas hacer un montón de cosas y disfrutar más de la vida, en definitiva, ¿no? Entonces, el ver toda esa gama de incentivos, de objetivos que podemos conseguir con el entrenamiento y con una buena alimentación, y no solo enfocarse en el objetivo final del físico, porque si no es cuando se empiezan a hacer locuras, se entra en ese bucle negativo y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que esa fuerza de voluntad que algunas personas tienen para generar un déficit calórico tan grande, que sabemos que eso es una auténtica tortura, es porque creen que el objetivo final ya va a estar ahí, que eso ya va a estar ahí el santo grial, cuando sabemos que no. Y por eso es tan importante, y aquí rescato otra cosa que has dicho, esa educación previa, ¿no? Ese primer paso previo a empezar a entrenar, porque es que es fundamental, porque es que ahí es cuando, si no tienes esas unas creencias acorde, María, y eso tú lo sabrás muy bien, se hacen acciones que no van acorde con la salud. 100%. O sea, estoy totalmente de acuerdo y de hecho hay que darles un par de bofetadas de realidad que te odien un poquito al principio, pero te lo van a agradecer porque la cantidad de tiempo que se van a ahorrar va a ser sustancial. Totalmente. Y antes de pasar ya con las preguntas finales que hacemos a todos los invitados, nos gustaría saber, María, con qué, pues 2-3 mitos son los más comunes que te encuentras específicamente en mujeres, que veas que están más orientados al mundo de la mujer en cuanto a entrenamiento, alimentación. Vale, primero que lo que hemos comentado al principio, de que entrenar fuerza es igual a ponerse masculina, eso no es cierto, ya lo hemos dicho. Luego también podría decir, en el tema de la alimentación, el miedo terrible a los carbohidratos, o sea, yo he tenido muchas clientas que por ponerles más de 100 gramos, o sea, no os creáis que 200 gramos al día de carbohidratos, pero más de 100 gramos ya me decían... Bueno, qué barbaridad, los carbohidratos, voy a engordar muchísimo. Y yo no, a ver, el déficit calórico es lo que genera la pérdida de grasa, que es lo que estábamos hablando antes. Entonces, si tú quieres perder grasa, aunque yo te ponga un 60% de carbohidratos en tu dieta, vas a seguir perdiendo grasa, quiero decirte. Y si tú previamente me has dicho que te gustan estos alimentos con los que
te sientan bien y tú disfrutas, pues aprovéchalo, disfrútalo y que no te preocupes tanto por el tema de los carbohidratos. La gente cree que tiene que recortar los carbohidratos para perder grasa y es que los carbohidratos no se van a convertir en grasa. O sea, esto es un proceso que energéticamente no es favorable. Esto se va a dar cuando tengas un exceso calórico y yo me voy a encargar de que no tengas exceso calórico. Luego también otra cosa que también está bastante extendido en el mundo de la mujer es el tema del ejercicio cardiovascular. Yo soy bastante defensora del ejercicio cardiovascular por términos de salud, porque al final el ejercicio cardiovascular también genera muchas adaptaciones positivas en el organismo y tiene muchísimos beneficios sobre la salud, a nivel sobre todo cardiorrespiratorio. Entonces, el ejercicio cardiovascular es fundamental, pero de ahí a que sea lo único que tienes que hacer y priorizar el ejercicio cardiovascular frente al entrenamiento de fuerza, creo que es un error catastrófico que lo que va a hacer es limitarte frente a obtener tus resultados. Porque si tú, por ejemplo, el objetivo, yo siempre digo pérdida de grasa porque es que el 90% de la gente que me contacta es para perder grasa y como hay tanta gente con obesidad y sobrepeso, pues creo que también puede ayudar a mucha gente porque al final la gente, pues las mujeres quieren perder grasa y dicen, pues me voy a tirar horas y horas en la cinta. Yo hay veces que tengo que decir a mis clientas, ¿por qué has hecho más cardio? Es que no puedo evaluar una pauta que yo te he puesto si tú te pones a hacer horas y horas de cardio. Es que además, si tú ves que una dosis mínima efectiva es X, ¿por qué haces X más 10? ¿Por qué? Si es que ya habrá tiempo de poder maniobrar frente a eso, no tienes que someterte a un sufrimiento. O sea, la gente cree que si no sufre, no está consiguiendo resultados y eso es un error. No pain, no gain. Sí, terrible. Dices, o sea, si no estás sufriendo, si no estás pasando hambre, si no te estás desmayando en el entrenamiento, no lo estás haciendo bien. Y las mujeres, si no hacen horas y horas de cardio, no se sienten tranquilas, en plan, bueno, y María, ¿y aumenta el cardio? No, o sea, no es necesario. El déficit calórico se genera, además, no es necesario yo priorizaría más la actividad física diaria, que te mantengas activo a lo largo del día, sí, más que estés horas y horas en la cinta perdiendo tu tiempo, ¿no? O sea, mantente activo, haz limpia tu casa, qué sé yo, o sea, haz lo que sea, pero sé eficiente, ve a la compra, haz tareas, bájate un poquito antes de tu casa, de la parada del metro anterior o de tren, lo que sea, pero tú mantente activo y haz algo de provecho y no hace falta que estés tanto tiempo haciendo cardio en el gimnasio. Y si lo haces porque a ti te gusta y lo disfrutas. Y a veces sí que es necesario para no recortar tanto de la dieta, pero vamos, que no, o sea, lejos de todo lo que hace la gente, que son horas y horas de cardio. Impresionante. Tiene su utilidad, pero es que la gente lo tiene aquí. Y a lo mejor tiene su hueco, pero no debería ser lo principal, quizás, ¿no? Exacto. Genial. María, pues pasamos ya a las 3 preguntas finales. Estas se las hacemos a todos los invitados. Y bueno, creo que son las preguntas que más dicen de ti como persona y profesional. Así que la primera es, ¿qué hábito de tu día a día le recomendarías a la persona que nos estás escuchando? Sé que es difícil, pero solamente uno. Uno, madre mía, es una pregunta difícil. Bueno, mira, algo que podría recomendar y que puede ayudar mucho a la gente, y es algo relativamente sencillo, es simplemente eliminar toda la porquería que tengas de tu casa. O sea, quita toda la comida basura, todos los ultraprocesados de tu casa, porque eso va a ayudar a que no los consumas. O sea, algo tan tonto y tan evidente como no tener guarrerías en casa, porque ahí la tentación está constantemente llamando a tu puerta de tu cabeza en plan, uy, estoy aquí, estoy muy rico, sabes que me quieres, consúmeme. Y tú dices, no debería, voy a probar un trozo. Y al final te comes todo. Entonces, claro, eso es algo que yo creo que puede ayudar mucho a ayudar a una mejor alimentación, a la sostenibilidad de la dieta, y que al final este tipo de alimentos, si los quitamos, mucha gente acaba progresando una barbaridad con esta tontería. O sea, simplemente eliminando la porquería de su dieta. Entonces, lo más fácil es que tú vayas primero que limpies tu nevera. Limpies tu nevera, tu despensa y se lo regales a quien quieras o lo tires. No está bien tirar comida, pero bueno, que es porquería al fin y al cabo, entonces que no te va a ayudar. Te deshaces de ella. Y una vez te deshagas de ella, vas a la compra y compras cosas que sepas que te van a convenir a nivel nutricional y que te gusten, obviamente, porque no se trata de sufrir. Entonces, cuando vayas a la compra, ve a la compra sin hambre. Una vez ya comido y que las cosas no te entren por los ojos, que tú pienses y que seas frío a la hora de seleccionar lo que te conviene consumir. Eso es lo más importante, yo creo. Ese es el consejo que yo elegiría.
aunque elegiría más, pero... Hábito tremendo. Ya más orientándolo más a las chicas, no sabéis también cómo puede ayudar esto, por ejemplo, a cosas como el síndrome premenstrual que hemos comentado, incluso el dolor menstrual, ¿no? El empezar a comer mucho más saludable y quitar toda esa porquería que al final el contexto más cercano nos lo tenemos que facilitar, ¿no? Porque sabemos que nuestro cerebro está hecho para comer todo lo posible, porque venimos de un entorno de escasez, pero ahora no lo tenemos. Exacto. Y además es que el cuerpo es listo, dice, lo que menos me cueste y más energía me dé. Es que el cuerpo lo sabe. Eso es. Totalmente. Y la industria también. Sí. Pasando a la siguiente pregunta. Zasca, ¿qué destacarías de ti, María, que te diferencie como persona o a nivel profesional del resto de gente? Joder, no sé. Esta pregunta, joder con las preguntas últimas, ¿eh? A ver, pues yo diría que la constancia. Yo soy una persona súper constante y muy disciplinada a la hora de marcarme objetivos y no tengo prisa. O sea, hay veces que soy más o menos paciente, pero sí que es cierto que yo soy muy consciente de que cada proceso requiere su esfuerzo, su constancia y su tiempo dedicado. Entonces, yo creo que una de mis virtudes más grandes es lo que es la constancia y la perseverancia, porque al final puede haber muchos obstáculos en el camino, pero yo me caigo, lloro, sufro, pero yo me levanto y sigo y peleo. Entonces yo creo que, bueno, también es cierto que estoy rodeada de gente muy excepcional y tengo muchísima suerte, que tengo muchos profesionales increíbles con los que también me puedo apoyar y crecer con ellos, pero yo creo que es una virtud que destacaría de mi propia persona. Qué bueno. Al final también esa puntualización que has dicho al final, el rodearte, ¿no? De esa gente también que te vaya sumando, me parece muy importante. Y luego la constancia, contando lo que has contado al principio, ¿no? De ese momento en el que empezaste, al final, pues si te comparas con ahora, no sabías hacer prácticamente nada en el gimnasio, y el interpretar eso, ¿no? Esos errores, esos momentos, como oportunidades para seguir, pero entender que tienes que seguir, o sea, tienes que ser constante si quieres realmente ver los resultados que merecen la pena, que suelen ser siempre en procesos que implican un tiempo, pues, normalmente más elevado, más de 6-8 meses. Sí, exacto. Claro, eso les han hecho mucho daño. Y con el tema has dicho dos cosas, una constancia y otra el contexto. Y nosotros aquí en el podcast normalmente solemos mencionar el tema de la pérdida de grasa o, bueno, también si quieres ganar músculo, una persona muy flaquita, como por ejemplo en mi caso, que cuando quiere conseguir esos objetivos toman tiempo. Entonces el hecho de ser constante, de tener un foco a largo plazo y en segundo lugar rodearte de gente que está en el mismo camino que tú o que ya ha conseguido ese objetivo, al final es muy positivo. Muchas veces quieres perder grasa o quieres hacer un cambio en tu vida, pero tu familia no te apoya, tus amigos no te apoyan. Al final buscar personas que te ayuden, por ejemplo, mira, yo quiero perder grasa. Hostia, pues a lo mejor si contacto con María y ella me ayuda a hacer lo que ha pasado ya por ahí, tiene mucha experiencia, por el hecho de yo comprometerme con ella y que me dé ella ese apoyo emocional y de conocimientos, pues te va a hacer el camino mucho más fácil, ¿no? Sí, sin duda. Además que tengo muchos casos de, por ejemplo, chicas un poquito más jovencitas que en casa no se lo ponen fácil y dices, bueno, es que si en tu casa no te están ayudando a cuidar tu salud, es que apaga y vámonos, es que estás obsesionada, es que no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver, o sea, la mente tan cerrada y claro, me da mucha lástima porque las limita muchísimo y al final es el entorno más cercano, lo que estábamos diciendo antes, que eso es clave para el progreso, o sea, si tu entorno es más cercano te estás saboteando, pues va a ser complicado. Entonces, sí, rodearse de gente que te ayude, te apoye y te guíe es fundamental. Y, joder, ¿qué forma más eficiente de ahorrarte el tiempo de que una persona que ha pasado por eso te diga, no, mira, no hagas esto, haz esto y así vas a conseguir los resultados y no vas a gastar todo este tiempo que yo gasté en su día haciendo el tonto? Entonces, eso también te puede ayudar muchísimo. Totalmente. Facilitar tu contexto para facilitar esa constancia. Eso es. Póntelo fácil. Eso es. Pues la última pregunta, María, ya es, ¿qué has descubierto durante las 2 últimas semanas o durante este mes? Ya puede ser un aprendizaje personal, un libro, un autor, una nueva herramienta que te haya flipado y que puedas compartir aquí con nosotros. Pues durante el último mes, un poco a raíz de lo que estábamos hablando antes de la gente con la que te rodeas, saber que cuando tú tomas la decisión de eliminar a esa gente que te resta,
vas a notar un cambio exponencial en tu vida a mejor. Porque al igual que es importante rodearse de gente que te beneficie, también hay que saber decir que no a esa gente que te está perjudicando. Entonces, en este mes yo he aprendido muchísimo y sobre todo también un poco darme valor, porque hay gente que te intenta restar, te intenta hacerte sentir menos y tienes que quererte, tienes que confiar en ti mismo y saber que tú puedes con todo y que gente que te está metiendo eso en la cabeza no te está beneficiando en absoluto. Y eso es lo que yo podría transmitir de lo que he aprendido este mes. Qué bueno. Aprendizaje, desde luego, bestial, sin duda. Y bueno, ya María, para finalizar la entrevista, que de verdad, ya te lo digo antes de acabar, muchísimas gracias porque ha quedado una entrevista súper buena y estas preguntas finales le han puesto la guinda. Entonces, bueno, ya, por supuesto, ¿dónde te puede encontrar la gente, ¿no? ¿Cómo puedes, qué servicios ofreces? Tal, en fin, un poco todos tus coordenadas. Vale, a ver, yo tengo redes sociales, la principal es Instagram y YouTube. En Instagram me pueden encontrar como @mariasquadfit, luego en YouTube como María Casas Fitness y en Facebook María Casas Fitness. También tengo página web donde ahí están planteados todos los servicios que ofrezco. También tengo un blog donde ofrezco contenido diario periódico y también, pues eso, pueden encontrar mis servicios de asesorías personalizadas a nivel asesoramiento deportivo, nutricional, también el completo y también tengo cursos de formación específico en los objetivos fundamentales que es uno, pérdida de grasa, que es el bestseller, y luego ganancia de masa muscular. Entonces, estos cursos te van a ayudar a tener todos los conocimientos fundamentales para que tú seas capaz de llevarte a ti mismo, o sea, que puedas aprender a hacer tu propia dieta y a llevarte en estos procesos para conseguir estos objetivos. La última pregunta, María, sería, después de todo lo que nos has contado, ¿cuándo duermes, no? Pero bueno, eso ya va el siguiente episodio ya. Y nada, pues María, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Nos despedimos. Como siempre decimos, que nos ayudáis mucho si la hacéis, a las personas que estáis escuchando, que habéis llegado hasta aquí, si le hacéis una captura de pantalla a la plataforma en la que estáis escuchando, en iVoox, Apple Podcasts, Spotify o en YouTube, y la compartís en Instagram y nos etiquetáis y nosotros así lo reposteamos y esto pues llega a más gente y seguimos creciendo. A mí me podéis etiquetar a Quique Carmona por @QuiqueCarmonaSalud y a Sergio como @SergioCruz_salud. Bueno, etiquetáis a María también. Bueno, nosotros vamos a hacer píldoras de todo este contenido para seguir dándole bombo y que al final esto pues ayuda a la gente, ¿no? Que al final es de lo que se trata, intentar ayudar al máximo número de individuos posible. Así que, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, María.